Continuamos haciendo CNN Chile Radio acá por las pantallas de CNN Chile y a esta hora de la mañana vamos a tomar contacto con el senador del Partido Socialista, José Miguel Insulza, para hablar de varios temas de contingencia. ¿Cómo está, senador? Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias. Partamos conversando por esta ayuda humanitaria de nuestro país a Cuba, senador. Ha generado mucho debate y quiero saber cómo responde a quienes dicen que esta decisión tiene un componente ideológico, senador. Mire, yo no creo que tenga un componente ideológico, salvo que se quiera asignar esa característica a lo que ha sido la política exterior de Chile siempre. Nosotros siempre hemos acudido en ayuda de países que están en una situación de desgracia, una situación muy grave. Y la verdad es que la situación de Cuba, provocada fundamentalmente por un bloqueo, está realmente llegando a un límite. La gente tiene hambre y la gente lo pasa muy mal. Ahora, yo quiero recordar solamente que, fíjese usted que durante el gobierno del presidente Elwin, se plantea el mismo problema. Había un problema de bloqueo, había un problema en Cuba con alimentos, ¿no? Y el presidente Elwin incluso respondió una carta de Fidel Castro diciendo que sí, que iba a dar autorizaciones que se dieran esos alimentos, porque esa era la política de siempre de Chile. Entonces, esto no es nuevo, ¿eh? Esto no es nuevo, no es primera vez que pasa. Así que yo todavía no entiendo por qué hay tanto revuelo a este respecto. ¿Se sobredimensionó políticamente este tema, senador? ¿Perdón? Perdón, no entendí. ¿Se sobredimensionó políticamente este tema? Yo creo que se ha sobredimensionado absolutamente, ¿eh? Y creo que realmente también se sobredimensiona cuando se empieza a hacer toda una discusión sobre la situación política cubana. Yo no estoy de acuerdo con eso. Por algo el gobierno de Chile decidió entregar su ayuda a través de UNICEF, para que no hubiera ese tipo de discusiones sobre si va a ser para el gobierno, para el pueblo, etcétera. UNICEF es la que se va a hacer cargo de esto, tengo entendido. Y de todas maneras nosotros yo no sé si eso irá a ocurrir así finalmente, pero el gobierno garantiza que eso va a ir para alimentos de la gente en Cuba, ¿no? Se ha acusado que el gobierno del presidente Boric actuó bajo presión del Partido Comunista. De hecho, por la mañana conversamos con el diputado Stefan Schubert, que él plantea que efectivamente el gobierno cedió ante esas presiones. No, mira, no se trata de presiones. Los partidos políticos, el mío también, el Partido Socialista también pidieron al gobierno que eso se hiciera. Pero no, ¿qué es esto? Porque cuando un partido de gobierno, cuando el partido de gobierno pide algo, presiona. ¿A quién presiona? Al gobierno, a su propio gobierno. Yo la verdad es que considero que la frase es bastante lamentable. Eso de que ha habido presiones de algún partido de gobierno. Oiga, y relacionado con este tema, para el cambio de mando está invitado y confirmó su asistencia Marco Rubio, quien es el secretario de Estado de Estados Unidos. Se ha hablado que es un importante representante para lo que va a ser esta ceremonia del mes de marzo, pero se han convocado, senador, algunas manifestaciones a raíz de lo que sucede en Cuba por el bloqueo de Estados Unidos en su contra. Y algunas de esas han sido alentadas y avaladas también por personeros del Partido Comunista. ¿Cómo evalúa usted esta situación? Yo estoy en contra, no me parece bien. Pueden haber, si pueden haber, que alguien quiere estar ahí con algunos letreros y otra cosa por el estilo, podrá hacerlo, no tengo ninguno, no me parece que Chile es un país libre, por lo tanto la manifestación pacífica cabe y se acepta. Pero no creo que sea conveniente realmente, no me parece, porque han venido muchos personeros, a Chile han venido muchos personeros norteamericanos desde que hay sanciones a Cuba. Y Chile siempre ha estado en contra de esas sanciones. Por lo tanto, creo que realmente no es el momento de hacer una especie de espectáculo especial. Y que uno de los partidos del oficialismo avale esta manifestación, ¿le parece contradictorio? ¿Usted cree que el gobierno quizás debería distanciarse de manera clara de lo que va a ser esta manifestación el 11 de marzo? Las manifestaciones no las organizaría ningún gobierno, las organizarían los partidos, y los partidos tienen perfecto derecho a hacerlo siempre que lo hagan de manera pacífica. Otra cosa que yo no lo crea políticamente conveniente, pero en fin, si se quiere hacer, se hará, porque la gente tiene derecho a manifestarse siempre, repito, de manera pacífica. Y políticamente, ¿por qué sería inconveniente en esta situación? Porque usted mismo lo dijo, se sale esto se pasa de lo conveniente.
en materia de manifestaciones políticas. Esa es mi opinión. Ahora, naturalmente, yo no voy a ir a protestar, entonces si alguien quiere protestar, tiene perfecto derecho a hacerlo, desde luego. Senador, lo cambio de Pero tema. Ah, lo escucho. yo no recuerdo exactamente la frase que usted dijo, pero es exactamente eso. O sea, está saliendo de proporción esto. Me parece innecesario. Lo cambio de tema, senador, para hablar de economía a raíz de las cifras que se conocieron del déficit fiscal durante el día viernes. Bueno, nuestro país ha construido durante décadas una reputación de disciplina fiscal. Se habla mucho de la regla fiscal, de la importancia que tiene nuestro país para el balance estructural. Y con este déficit cercano al 3,5% del PIB que conocimos, senador, y metas incumplidas por tercer año consecutivo, ¿esa reputación de nuestro país de disciplina fiscal está en riesgo? Yo creo que nosotros hemos tenido efectivamente esa situación en los últimos años. No olvidemos que cuando ya la cosa se salió totalmente porque tenía que serlo y fue de acuerdo de todos, fue durante el periodo de la pandemia. Durante el Ujú. periodo de la pandemia, el gobierno de Chile, los gastos del gobierno aumentaron sustantivamente y el déficit también. Y se ha hecho un esfuerzo grande en los últimos años, ya pasada la pandemia, por reducir esos déficits. No siempre ha sido exitoso, es verdad, y yo creo que se podría tal vez haber hecho algo más, pero no sé mucho quién. ¿Por qué? Porque los mismos que generalmente que después se quejan son los mismos que exigen determinados gastos, ¿no? Y la verdad es que, por lo tanto, yo creo que sí, que el país ha ido en un camino de ajustar bien sus finanzas. Todavía falta por hacer. La discusión es si ya se debería haber concluido ese ajuste. Yo creo que el ajuste se ha ido haciendo todo lo posible. Y de paso aprovecho de decir que hay cifras que también entran al juego, como por ejemplo las utilidades del cobre, Ujú. que muchas veces no figuran en la cuenta, ¿no? Entonces no es que esté por revisar la cuenta ni mucho menos, ni por bajarla, pero creo que realmente hemos ido por un camino de ordenamiento de las finanzas que comenzó a partir de la pandemia y que para reducir un déficit que comenzó durante la pandemia, y creo que en ese sentido hemos avanzado. Yo Pero, lamento mucho, por cierto, el déficit, claro que sí, pero nadie fue capaz en el Senado, en el Congreso, en la Comisión de Presupuesto, ni tampoco en la plenaria, de decir de dónde querían cortar, de dónde querían cortar el queque, pues. No hubo ninguno que propusiera ni una sola fórmula para reducir, salvo cosas generales, ¿no? sí. Salvo cosas muy generales, pero si había que echar gente de la administración pública, todo lo demás, no recuerdo que nadie haya presentado ninguna indicación para eso. Que llama la atención, eso sí, a nivel público y político, la brecha entre lo que se proyectó, entre lo prometido y finalmente lo que se termina ejecutando. Entonces, ¿acá solo fallan las proyecciones técnicas, cree usted, o efectivamente hay una decisión política de gastar más de lo que estaba Mire, comprometido? creo que no creo que haya habido una decisión política de gastar más, ni mucho menos, realmente en ningún caso. Ujú. Y respecto de la crítica, claro, lo que pasa es que está claro que la estimación que se hacía para fijar el presupuesto era la cuenta que había hasta entonces, ¿no? Y desde mucho tiempo sabemos perfectamente que en los meses de noviembre y diciembre ciertamente el déficit va a aumentar, ¿no? Y en ese sentido, senador, no sé si peligroso sea la palabra, pero al menos hay que ponerle un punto de atención, el hecho de seguir aumentando compromisos permanentes que necesitan ingresos permanentes cuando no hay certeza efectivamente de los ingresos futuros. No, usted tiene razón. Yo lo he señalado muchas veces esto. Yo creo que realmente muchas veces se nos ha pasado la mano en temas como las remuneraciones estatales, el aumento del personal de la administración pública, etcétera. Creo que esas cosas existen. Ahora esas cosas hay que ajustarlas y yo creo que se han ido ajustando, pero no probablemente con la suficiente velocidad que era necesario. Y estos números podrían enredar, por ejemplo, solo por poner un ejemplo, el tema de la sala cuna del proyecto, también el del financiamiento de la educación superior que pone fin al CAE. Desde la oposición, futuro oficialismo, han cuestionado los métodos de financiamiento efectivamente que dicen que no son claros, que podrían dejar una deuda, que podría ser un peso para la próxima administración. Con estos números, ¿les da sustento a esas críticas? ¿Cree que se puedan enredar la tramitación de esos proyectos a raíz de estos números? Mire, yo quiero ser muy franco porque yo siempre he pensado que efectivamente Chile tiene un gasto social que muchas veces es que es muy alto y que probablemente
el crecimiento económico no esté dando para eso. Pero esas son cosas en las cuales hemos participado todos. O sea, todos cada vez que se presenta un proyecto en materia social importante, yo pregunto en la comisión de Hacienda, de la cual formo parte, cómo se va a financiar todo esto. Y cuando me dicen que se va a financiar del presupuesto nacional, yo digo, sí, pero el presupuesto nacional, eso no garantiza que la plata vaya a estar. Entonces, realmente todos los años esto se asegura que no va a haber más crecimiento, más aumento, pero no lo ha habido, pero no ha habido la suficiente disminución, repito, respecto a lo que vivimos en los tiempos de la pandemia. Entonces, yo creo que realmente es indispensable tener un acuerdo nacional sobre esto. Yo soy de los primeros que considera que es indispensable hacer un ajuste, de todas maneras. Pero ese ajuste tiene que ser con todos los sufrimientos que provocaría, concertado entre todas las fuerzas políticas, porque realmente es un problema que se va a afectar al país por bastante tiempo. ¿Y le parece adecuado el recorte, el ajuste que pretende instalar la próxima administración, al menos en términos de número? En términos de número me parece bien, ahora vamos a ver si lo hace y si resiste la presión de sus propios partidos, resiste la presión de quienes no quieran ese gasto. ¿Lo pueden lograr, cree usted? O sea, si logran ese recorte de 6.000 millones de dólares... Cualquier cosa se puede lograr. Se puede reducir salarios, se puede reducir personal, se puede hacer un montón de cosas, se puede no llevar adelante proyectos, etcétera. Lo único que yo digo es que para evitarnos con los conflictos que hemos tenido hasta ahora, deberíamos buscar un acuerdo nacional sobre por dónde se hace el corte. Senador, lo cambio de tema, también llegaron noticias desde el otro lado de la cordillera. La justicia argentina finalmente termina quitando este estatus de refugiado a Galvarino Apablaza. ¿Cómo evalúa usted esta noticia? Acá hay mucha expectación por parte de los partidos políticos, sobre todo de la UDI, de las familiares de Jaime Guzmán. ¿Cree que de una vez por todas podría ser el camino para una posible extradición? Me parece bien que se haya retirado esa porque eso no era así. O sea, el señor Apablaza es una persona que estaba evadiendo la acción de la justicia desde el exterior, ¿no? Y en eso ciertamente ha habido consideraciones políticas que a mí me parecían profundamente equivocadas. Porque él está acusado, voy a entrar en eso después, él está acusado de haber sido el autor intelectual del asesinato de un senador de la República y del secuestro de una persona de manera bastante grave también. Ahora bien, por lo tanto yo estoy de acuerdo con lo que ha pasado y creo que el ideal sería que probablemente el gobierno esté a disposición de la justicia chilena al señor Apablaza. Dicho lo cual, voy a decir que él no ha sido todavía condenado por nada. Ha sido acusado de muchas cosas. Y yo veo que realmente no. El gran problema aquí puede ser que después de 30 años, y es difícil encontrar evidencia, porque lo que hay que demostrar es que él fue el autor intelectual. Lo cual quiere decir que él programó esto y para eso es necesario tener testigos, tener pruebas, porque en derecho, como usted sabe bien, lo importante es lo que se puede probar, no lo que uno piensa. Yo pienso que él está involucrado en todas estas cosas, pero yo espero que realmente la justicia pueda demostrarlo al hacer la petición de extradición y sobre todo durante el proceso. Pero ya es un paso importante que se haga en Chile al menos. No, por cierto, yo estoy completamente de acuerdo. Y realmente una persona que ha cometido, a la cual que está acusada de algún delito, hay que traerla a Chile para que sea juzgada. Mi gran duda es si pasado 30 años o más, 40 años de todo esto, va a haber las evidencias suficientes para probar una autoría intelectual. Porque la autoría intelectual no es lo mismo que el haber apretado al gatillo, es haber participado de la planificación que concluyó con el asesinato. Senador, en otro tema, hablemos del futuro gobierno, pero en parte deslizando. ¿Esta empaña de alguna forma la situación del futuro subsecretario de Seguridad, Andrés Llanet?
por estos vínculos con el rubro de los tragamonedas, con los empresarios chinos. Se dice que se ha hecho una investigación al interior de la oficina del presidente electo, pero dentro del discurso de José Antonio Kast, lo duro que ha sido con no tolerar ningún caso, ni siquiera que tenga algún atisbo, algún señalamiento de posible corrupción, que iba a ser muy tajante y muy duro, pero en este caso al parecer no va a ser así. ¿Deben estar muy seguros, usted cree, de la situación de Andrés Llonet? Mire, yo la verdad es que yo no conozco lo suficiente, suficientemente el caso, te lo confieso, pero muy directamente, pero creo que naturalmente se espera que todo funcionario público, sobre todo ubicado en el cargo de ministro o de subsecretario, o en la dirección de alguna gran responsabilidad estatal, tiene que tener una hoja de vida completamente limpia. Eso está claro. Y esto no significa que haya cometido delitos, significa que no pueden haber siquiera graves sospechas sobre de lo que estaría ocurriendo. Dicho lo cual, yo no hago ningún comentario sobre la situación del señor Joanet, porque repito, a mí no me consta ninguna cosa que él, de aquellas de las cuales se salen en la prensa, ¿no? Pero genera ruido, ¿no? Sí, no, genera ruido, por cierto. Cierto, si la política tiene ese problema, cada vez es más complicada, la gente está cada vez más cerca de uno. O sea, a lo mejor más lejos desde el punto de vista que no le gusta lo que está haciendo. Pero hoy día hacer política, lo acabo de decir en un foro en Naciones Unidas, hacer política hoy día sí efectivamente cuesta mucho más caro que lo que costaba antes, ¿no? Porque existen las redes sociales, existe la prensa, existe la investigación, todo tipo de investigaciones. Todo el mundo anda detrás de una noticia. Hubo un tiempo en que la gente sabía quién era el presidente de la República, pero no era capaz de reconocerlo siquiera, porque el presidente de la República no salía ni siquiera en los días. O sea, es decir, porque no tenía la visibilidad que tenían los políticos, que tienen los políticos hoy. O sea, usted imagínese con todas las redes, con todo lo que hay en las redes sociales, con toda la capacidad de investigación que tienen los medios de prensa, Sí. hoy día el tema de la probidad, las exigencias en materia de probidad han crecido mucho porque se sabe mucho más, pues. Senador, lo quiero llevar a un último tema, tiene que ver con la situación en Gendarmería. Me interesa mucho conocer su opinión. Usted fue exministro del Interior, tiene un manejo de cómo funciona la lógica del Estado y qué declaraciones podrían causar cierto revuelo. El ministro de Justicia habló de posibles actos de corrupción o sabotaje al interior de la institución. ¿Es prudente instalar esta hipótesis antes de que comience una investigación? No, yo creo que la investigación hay que hacerla, por cierto, porque mire, lo que pasa es que con Gendarmería existe una situación bastante especial, ¿no? Si usted mira las leyes sobre Gendarmería, hablan siempre sobre la regeneración el retorno de los presos a la vida civil, etcétera, etcétera. Todo lo que se pretendería lograr cuando en realidad el problema que tenemos ahora es que dentro de las cárceles se cometen delitos, pues. Sí. Ese es el problema principal, que hoy día hay bandas criminales en las cárceles, hay delincuencia en las cárceles y hay este gran problema que nunca habían resuelto de la cercanía de los gendarmes con los presos, que los hace muy vulnerables tanto a la corrupción como también a la amenaza y al riesgo físico, ¿no? Entonces yo creo que sí hay que hacer una legislación sobre esto, hay que trabajar en esto, no hay que tenerle miedo. Yo creo que la situación de gendarmería es mala, es negativa. Creo que realmente ahora se ha puesto mucho el énfasis en esto, que deberían ser o tener sindicatos o ser gendarmes, ¿no? Yo soy partidario de que todo el personal no dedicado directamente a la custodia de reos sí pueda tener un tratamiento distinto de aquel que está propiamente al mando y lo que está propiamente están en la custodia directa. Los que están en la custodia directa deberían estar en el Ministerio de Seguridad Pública, eso está claro. Pero instalar esta posible arista de sabotaje al interior de la institución, ¿es responsable por parte del ministro de Justicia? No sé, el ministro de Justicia tendrá que tener evidencia sobre esto, porque ya se habla mucho de corrupción, se habla digamos, de amenazas, pero ya de sabotaje yo no había escuchado hablar en realidad.
Se dice que es por esta reforma a la institución de Gendarmería, que parte de esta pase al Ministerio de Seguridad, lo que podría pasar con las mismas asociaciones. Por eso le pregunto, porque ha estado en el centro del debate la posibilidad de que exista sabotaje y la instalación por parte del mismo ministro de Justicia de esta Mire, posibilidad. el problema es que, claro, que la Gendarmería siempre ha tenido esta doble situación en que por un lado son empleados públicos y por otro lado se pueden asociar, ¿no? Pueden tener sindicatos. Entonces ellos tienen las dos cosas, usan uniforme y al mismo tiempo tienen organizaciones sobre la organización, con lo cual realmente es ideal, pero es ideal para ellos, pero es muy negativo en términos generales, ¿no? O sea, son los únicos que lo tienen. Nadie está pidiendo nunca. Entonces, si van a hacer un cuerpo armado, que sean un cuerpo armado, si van a ser funcionarios públicos, que sean funcionarios públicos. Por lo tanto, yo estaría por separar. Hay mucha gente en Gendarmería que ni siquiera ve a los reos, ¿no? Que no está en eso. Entonces, eso pues, no se ve por qué se van a afectar en sus derechos como funcionarios, ¿no? Pero al mismo tiempo hay otros que tienen, los que usan, sobre todo los que usan uniforme, y los que tienen relación directa con los reos, que realmente creo que deberían estar en el Ministerio de Seguridad Pública, si eso sí. José Miguel Insulza, senador del Partido Socialista, muchísimas gracias por haber conversado esta mañana con CNN Chile Radio. Que esté muy bien. Muchas gracias a ustedes, muy buenos días.